A manera de repaso, es pertinente señalar que las técnicas de análisis financiero las podemos dividir en tres principales grupos, que es el método de análisis vertical, el método de análisis horizontal y el método de análisis histórico. El método vertical, el cual fue tema de la sesión pasada, constituye esencialmente en analizar la composición de cada uno de los rubros de los estados financieros, así como identificar o analizar las razones para un periodo dado. Es por ello que se le llama vertical. Pensémoslo en que cada año es una columna, entonces, como es un solo año, es una sola columna la que verificamos. Por otra parte, tenemos el análisis horizontal, que como su nombre lo sugiere, es una visión, digamos, como acostada, porque estamos analizando ya no solo un periodo de tiempo, sino dos. En este caso, estamos comparando el salto, la evolución entre uno y otro periodo de tiempo. Por último, tenemos el análisis histórico, que como su nombre lo sugiere, pues se trata de comparar no solo dos periodos, sino más periodos de tiempo, analizando en este caso la tendencia. Es por eso que podríamos considerar al análisis horizontal y el análisis histórico como emparentados entre sí, siendo el análisis histórico una versión más extendida del análisis horizontal. Continuando con nuestro repaso, tenemos el análisis de las razones financieras, las cuales se dividen en diferentes categorías, y mostrando aquí las tres primeras vistas, que es el caso de liquidez, endeudamiento y de actividad. En esta ocasión vamos a ampliar nuestro catálogo de razones añadiendo otras dos categorías. En este caso tenemos las razones de rentabilidad y las razones de mercado. Las razones de rentabilidad que vamos a ver aquí son dos. En este caso, la rentabilidad del capital contable, o ROE, y por otro lado, la rentabilidad de la inversión o rentabilidad sobre los activos, es decir, el ROA. La fórmula la podemos ver aquí, constituyen en dos divisiones. Para el caso del ROE, es resultado neto o utilidad neta entre el capital, y para el caso de rentabilidad sobre la inversión o sobre los activos totales, son resultado neto o utilidad neta dividido entre el activo total. La interpretación, asimismo, es similar entre ellos, expresándose como el porcentaje de rendimiento que obtenemos por cada peso que, para el caso del ROE, ha aportado el socio, y para el caso del ROA, de activo que posee la empresa. Por su parte, en las razones de mercado tenemos este indicador de mercado a libro, en el cual estamos comparando dos valores sobre las acciones. Recordemos que las acciones son papelitos, son documentos en los cuales se expresa que el poseedor de ese papelito es dueño de un pedazo, por así decirlo, de la empresa. Recordemos también que este papelito tiene un valor que fluctúa, que cambia con el tiempo, y que, digamos, en los mercados de valores, como en las bolsas, este valor cambia dependiendo del desempeño que tenga la empresa. Mientras mejor le vaya, más caro va a ser, porque todos los inversionistas quieren ese papel. Por el contrario, si la empresa no está pasando por su mejor momento, el precio tiende a disminuir porque muy pocos inversionistas quieren ese papel. Respecto a la razón, vamos a tener por un lado el precio de mercado, es decir, el precio con el que cotiza diariamente la acción, dividido entre el precio según libros o su valor según libros, el cual se obtiene dividiendo el valor del capital entre el total de las acciones emitidas o en circulación. De esta manera vamos a hacer un comparativo sobre si la empresa está sobrevalorada o subvaluada con respecto al valor contable. En este caso, si la división es mayor que 1, esto quiere decir que la empresa estaría sobrevalorada, que no necesariamente es un indicador negativo. Recordemos que ahorita no tenemos estas connotaciones de positivo o de negativo tratándose de la valoración. Habría que comprobar si efectivamente esa sobrevaloración está justificada. Por el otro lado,
Si el indicador es menor que 1, pues indica que la empresa está subvaluada, es decir, que el valor de mercado es inferior al valor contable de la empresa. Una vez visto la parte teórica, vamos a entrar de lleno a la práctica. Para ello es pertinente destacar que el análisis horizontal se puede realizar sobre la técnica de las razones simples como el de los porcientos integrales. En este caso vamos a comenzar con el de las razones simples. Recordemos que estos primeros datos de aquí, datos de los estados financieros, vienen tal cual de los reportes de las empresas, es decir, uno hay que descargar los datos, en este caso de 2019, 18 y así sucesivamente, e ir colocando tal cual los datos según vienen en los reportes, en los estados financieros. Como vimos también en la parte del análisis vertical, pues hay que ir colocando, digamos, las razones divididas por el tipo de razón que es. Aquí tenemos todas las de liquidez, todas las de endeudamiento, todas las de actividad y agregamos las dos de rentabilidad. Hasta aquí tendríamos la parte del vertical, es decir, el análisis sobre un solo año. En este caso, nosotros realizamos el análisis sobre el año más reciente. Lo que hicimos después fue ir agregando más años para poder completar un análisis horizontal e histórico. Cabe destacar que ustedes a lo máximo podrían tener 2 años, 2019 y 18, dependiendo del alcance de la empresa. Así que en este sentido, pues bueno, no habría que preocuparse para efectos del trabajo que tienen, siendo aquí una mera ejemplo, una mera ilustración de cómo se lleva a cabo este análisis. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que para el caso de los clientes, inventarios y proveedores anteriores de 2015, están rellenos porque para yo hacer este análisis tuve que consultar también el reporte de 2014, pero solo para extraer esta información que me hacía falta. Recordemos que para el caso de las actividades o de las razones de actividad es necesario contar con el dato del saldo inicial y el saldo final. Y para esto sabemos que el dato que nos figura en cada año es cómo terminó la empresa en ese rubro. De forma tal que el saldo inicial es entonces el saldo inmediato del año anterior. Entonces, hasta este punto nosotros ya habíamos estipulado, habíamos calculado estas partes. Así que para poder hacer el cálculo de los demás años, voy a borrar esto para ilustrar el ejemplo. Hacemos lo siguiente. Sombreamos primero los cálculos que ya tenemos realizados. Buscamos el cuadro que está en la parte inferior derecha, este cuadrito de aquí, e incluso cuando posamos el cursor sobre él vamos a notar que se convierte en una cruz oscura. Una vez marcada esta cruz oscura, presionamos y arrastramos sin soltar hasta llegar al último año. Soltamos y veremos que los cálculos ya están realizados. Este procedimiento lo podemos elaborar tanto para las razones de liquidez como para las de endeudamiento. En el caso de las razones de actividad hay que hacer un ajuste anterior y esto se debe a que tenemos que fijar los porcentajes de ventas a crédito y de compras a crédito. Recordemos a su vez que estos cálculos los realizamos o este porcentaje lo determinamos de una forma un tanto arbitraria, apelando a nuestra experiencia, porque normalmente en los reportes no figura con exactitud o no se desglosa con claridad cuánto de su mercancía fue vendida a crédito y cuánto de contado. Entonces, para poder acercarnos tenemos que hacer una aproximación con base en nuestra experiencia. Entonces, para poder fijar este porcentaje de ventas a crédito, recordemos situarnos en donde está la celda en cuestión. Aquí está el nombre de la celda. Y vamos a colocar signos de pesos antes y después de la letra, antes de la B y después de la B.
Y hacemos lo mismo para el periodo promedio de pago. Buscamos la celda del porcentaje de las compras a crédito y fijamos con el signo de pesos antes y después de la letra. Y una vez realizado lo anterior, tiramos. Por último, tenemos nuestras dos razones, retorno sobre el capital y retorno sobre el activo. Recordemos que estas dos razones son divisiones, utilidad neta entre capital para el caso del retorno del capital y retorno sobre activo, utilidad neta entre activo para el caso del retorno sobre el activo. Utilidad neta entre activo total. Una vez hechos los cálculos, pues verificamos en el menú de inicio y en el apartado de número que tenga el formato de porcentaje y añadimos decimales. Una vez hecho este cálculo, repetimos, sombreamos, identificamos la cruz oscura, presionamos la cruz oscura y arrastramos sin soltar, y una vez llegado al año que nos interesa, ahora sí, lo podemos soltar y tenemos los cálculos realizados. Bueno, ahora podemos tener el cálculo de la misma razón durante un periodo de tiempo. En este caso tenemos de 2015 a 2019. Lo interesante ahora va a ser comparar y sobre todo observar la tendencia. En este caso podemos notar que para la liquidez corriente en 2015 tenían 3.72 veces, 2016 disminuye, 2017 vuelve a disminuir, pero para 2018 recupera de 3.06, sube a 3.28 y continúa su recuperación en 2019 de 3.28 a 3.49. Otra herramienta que resulta fundamental para analizar esta cuestión de las razones son sin duda los gráficos, como este que tenemos aquí. Este gráfico, por ejemplo, lo he realizado sobre la razón de liquidez ácida. Recordemos que la liquidez ácida es una medida más estricta en la que tú restas el inventario del activo circulante antes de dividirlo. Para realizar este gráfico, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a borrarlo para mostrar el procedimiento. Pero sombreamos los datos. Nos vamos a insertar. Luego vamos a buscar gráfico de línea o líneas de áreas. Vamos a seleccionar este tipo de gráfico, línea con marcadores, y le damos a aceptar. Como ven, el gráfico ya se ha elaborado. Sin embargo, este gráfico tiene una situación, y esto es que si prestamos atención de acuerdo a la forma en que lo leemos, van a fijarse que empieza desde el 2.96 y termina en el 3.20 y tantos, ¿no? Es decir, está con la serie al revés, pero esto es por la forma en que hemos acomodado los años. Entonces, algo que podríamos realizar para cambiar el orden es editar la serie de la siguiente forma. Tomamos el gráfico, vamos acomodándolo en primera instancia. Otra edición muy recomendable es la de colocarle nombre al gráfico. Recordemos que en este caso el gráfico que estamos analizando es la liquidez ácida. Y ahora sí, para realizar el cambio que les comentaba, vamos a seleccionar los ejes. Si se fijan, tenemos que seleccionar de tal forma que cada uno de los datos del eje horizontal se sobresalte, ¿no? Va a aparecer este cuadrito de texto. Entonces, una vez que aparezca el cuadrito de texto, le vamos a dar y le damos dar formato a eje. Nos va a aparecer este menú y vamos a irnos hasta posición del eje donde dice categorías en orden inverso.
Le damos clic y lo cerramos. Si se fijan, efectivamente ha cambiado el sentido de las categorías. Por lo tanto, ya tenemos como la lectura normal, por así decirlo, de la evolución a lo largo del tiempo. Vemos que empieza en 3.21, disminuye y regresa a 2.96. Y no nos queda más que terminar de darle formato. De esta manera nosotros podríamos realizar cada una de las razones, solo que bueno, para abreviar este tiempo y en parte, bueno, como el procedimiento sería esencialmente el mismo, pues vamos a dejar como ilustración este ejemplo de la liquidez ácida. Otra forma que tenemos para analizar cada uno de los datos financieros a lo largo del tiempo es a través de las variaciones, lo cual podemos efectuar utilizando directamente las cantidades. Podemos analizar la variación en términos absolutos o relativos, siendo la variación absoluta como la cantidad en pesos propiamente dicho, mientras que la variación relativa es, como su nombre lo sugiere, aquella variación en función de un criterio base, que en este caso va a ser el año anterior. De esta manera, pues para calcular las variaciones, pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Situamos cada uno del diferencial entre los años consecutivos y comenzamos con las restas. Por ejemplo, aquí estamos haciendo la diferencia entre 2019 a 2018, 2018 y 17, 2017 y 16, y 2016 contra 2015. Así sucesivamente para la mayoría de los datos. ¿Por qué la mayoría? Porque si se fijan, estoy excluyendo a los clientes, a los inventarios y a los proveedores anteriores. ¿Por qué los excluyo? Porque al final de cuentas recordemos que este dato de arriba para los clientes del 19 es el cliente de 2018 y así sucesivamente. Sería la misma serie de tiempo pero con un año de retraso. Para efectos de la evolución, pues me están entredicho como la utilidad, ¿no? Es más pertinente el dato como actual de cada cierre, ¿no? En lugar de ir viendo el retraso. Salvo en algunos casos, ¿no? Pero por ejemplo, para efectos de ahorita que estamos iniciando, pues vamos a quedarnos con el análisis de los datos actuales. Es por eso que estos se quedan en blanco. No obstante, ustedes lo que podrían hacer es primero tirar esto, es decir, emplear el cuadro inferior derecho, buscar la cruz oscura y tirarlo hacia abajo. Ya después iríamos haciendo los ajustes para eliminar esta parte de aquí. Y ahora sí tendríamos las variaciones. Por ejemplo, notamos que para el caso del efectivo, del año 2016 al 2015, o al revés, si lo quieren ver, del 15 al 16 aumentó en 634,000, del 16 al 17 aumenta en 1.400.000, del 17 a 18 1.700.000 y del 18 al 19 aumenta otra vez en 760,000. Es decir, vemos que ha sido un incremento sostenido, más no homogéneo, ¿sí? Sino que ha tenido diferentes variaciones y diferentes magnitudes a la hora de saltar. Pero al final de cuentas, ¿qué tan representativo es este salto? Para poder resolver eso, es que empleamos la variación relativa. La variación relativa, como les comentaba, es aquella que toma como en magnitud, o toma como referencia un periodo base o que se aferra, digamos, a un criterio contra el cual comparar, en este caso el año anterior. Simplemente lo que estamos destacando es que el año 2016 creció un 4.52% con relación al año 2015. Del año 16 al 17 aumentó un 9.75% con relación al año 2016. En el año 2018 creció un 11.11 con relación al año 2017
y el año 2019 creció un 4.25% con respecto al año 2018. Para poder realizar esta estimación, pues nosotros ya podemos apelar directamente a la diferencia. Normalmente la fórmula es último año menos año inicial entre año inicial, pero como nosotros ya tenemos esta diferencia, esta resta calculada, lo único que nos queda hacer es colocar el diferencial de la variación absoluta en el numerador y dividirlo, o lo que es lo mismo, colocar como denominador al año base, que es en este caso 2015. Y una vez hecho lo anterior, pues tomamos tomamos la celda, buscamos la cruz oscura y lo tiramos. Ahí está. Bien. Nuevamente, el valor de este tipo de cálculos radica en observar la tendencia, y para ello nuevamente nos sirve realizar la gráfica. Esta gráfica se realiza exactamente del mismo modo y que sacamos la de la liquidez ácida. Y de esta manera podemos empezar a intuir algunas cosas interesantes y relevantes, ¿no? Como el hecho de que se observa un crecimiento sostenido de 2015 hasta 2017, ¿no? Para finalmente observar una caída en el año 2018 a 2019. Esto no quiere decir que haya disminuido, claro que no, porque si vemos las variaciones, siempre ha ido hacia arriba. Aquí lo que nos está diciendo es que ese aumento cada vez ha sido más pequeño, hasta llegar al punto en que el aumento de 2018 a 2019 ha sido menor que el de los otros 2 años inmediatos anteriores. Todo esto hablando para el efectivo. E igual, insisto, de la misma manera en que nosotros realizamos este dato o esta gráfica, se puede emplear para cada uno de estos rubros. De ahí la importancia, pues, de ir denominando correctamente cada uno de nuestras gráficas, colocarle el título respectivo. Esto es lo relativo a las razones simples. Sin embargo, como yo les comenté, también se puede aplicar el mismo procedimiento o podemos aplicar un análisis horizontal e histórico empleando los porcientos integrales, el cual vamos a ver a continuación. Aquí tenemos los porcientos integrales. Noten que tiene una estructura un tanto diferente al del método vertical, esto con el propósito de poder facilitar la comparación entre años. Aquí tenemos en primera instancia todo lo que tiene que ver con el balance general y abajo tenemos todo lo que tiene que ver con el estado de resultados. Noten también que todas las columnas verdes son aquellas que están expresadas en pesos. Por lo tanto, todas las columnas verdes simplemente es tomar, copiar y pegar los datos que provienen de los estados financieros. El circulante, el no circulante, activo total, pasivos y demás. En el caso del estado de resultado, ingresos netos o ventas netas, costo de ventas y así sucesivamente. Vamos al de 2019, lo copiamos cada uno de estos datos y ya está. Nos vamos a 2018, copiamos los datos y ahí está. Repito, todo lo verde es simplemente tomar los datos de los reportes de los estados financieros de cada año y pegarlos. El cálculo empieza aquí. Si recuerdan, en el caso de los porcientos integrales sobre el balance general, la base estaba en el activo total, razón por la cual hacíamos esta división activo entre activo y fijábamos con el procedimiento ya mencionado el denominador, es decir, colocarle signos de pesos antes y después de la letra de la celda. Lo único que tenemos que hacer después es arrastrar desde el 100 hacia arriba y arrastrar desde el 100 hacia abajo. Una vez hecho esto, repetimos el procedimiento, hacemos la división base
activo total entre activo total, fijamos el denominador y volvemos a tirar hacia arriba y tiramos hacia abajo. Y agregamos decimales. Y aquí también. Y así sucesivamente para cada uno de estos espacios. Nuevamente, una vez realizado esto, podemos empezar a realizar comparaciones. Vamos a pensar, por ejemplo, en el activo circulante. El activo circulante empezó en 2015 representando un 61% del activo total. Para 2016 había bajado a un 59.73%. En 2017 continúa bajando a 55.83%. En 2018 tiene una ligera recuperación de 56.32% y finalmente vuelve a bajar en 2019 a un 55.83%. ¿De qué? Del activo total. Recuerden que todas estas son las proporciones, del activo circulante con respecto al activo total. En este caso notaríamos que el activo no circulante presenta el inverso, con la proporción complementaria del activo total, siendo en este caso aumenta, digamos, de un 38 en 2015 a un 40 en 2016, de un 40 vuelve a aumentar a un 44% en 2017, disminuye en 2018 a un 43% y vuelve a aumentar a un 44.17% en 2019. Ahora, ¿esto qué podría indicarnos? Pues bueno, la empresa, al menos en este periodo de tiempo de 2015 a 2017, la empresa invirtió de manera significativa en adquirir activo no circulante, plantas, equipo, patentes, tecnología, otras empresas tal vez. Y esto se ve reflejado aquí, porque a medida que pasaban estos años, pues el porcentaje de activo no circulante aumentaba, mientras que el de activo circulante disminuía. Repito, notamos un incremento en la inversión del activo no circulante porque aumenta al menos de 2015 a 2017 y en contraparte el activo circulante, el activo líquido disminuía. ¿Qué pasa con respecto al análisis de porcientos integrales basados en el estado de resultados? Pues recordemos que la base aquí son las ventas netas o los ingresos netos. Nuevamente hacemos la división, ingresos entre ingresos, fijamos el denominador y tiramos. Repetimos la división para 2018, fijamos y tiramos. Aquí nuevamente lo interesante es observar la evolución. Por ejemplo, podríamos apreciar el caso del margen operativo. El margen operativo empieza con un 10% o alrededor de un 10% en 2015 y observamos una disminución consistente hasta 2018 que llega a un 6.7% y una ligera recuperación en 2019. También como los gastos de operación en 2015, 2016 y hasta 2017 permanecen constantes, mientras que en 2018 y en 2019 pues se incrementan. Ahora, al final de cuentas, esto nos da una idea de cómo le ha ido a la empresa. Claro que esto no es concluyente por sí mismo y habría que investigar todavía más, bueno, qué es lo que está haciendo la empresa o qué nombre o qué cualidad tienen esos gastos o esas inversiones que ha realizado. Pero digamos que con este tipo de análisis ya podemos darnos una idea de cómo ha ido evolucionando la empresa.